comentar que estamos con Mariana Garza. Mariana es doctora. Eh, es la directora, además, de nuestro magíster en habilidades directivas, que ya tiene, como he contado, es que no estoy mal yo, 6 versiones eh, a la fecha, y sin duda es una de las temáticas, o desarrolla las temáticas que hoy día eh, podríamos decir están más demandadas dentro del mundo de las organizaciones, dentro del mundo del trabajo, y con más relevancia a propósito del impacto y el aporte que tienen, no solamente en términos productivos, sino como en términos del desarrollo humano, ¿sí? Bajo ese marco, y como les había comentado anteriormente, hemos tenido la fortuna de contar con Mariana en repetidas ocasiones durante este y el año pasado. Digo la fortuna porque lo que se ha aportado ha sido un valor muy grande, y creo que este tema que nos trae desde el nombre hacia adelante es novedoso para todos, y creo que eso se refleja en la cantidad que somos. Así que eso, muchísimas gracias, Mariana. Eh, y nada, Ya, necesito que me digas si se me escucha bien. súper bien. ¿Sí? Ya, porque yo tengo el audio un poco malo, pero es porque mi computadora está cansado. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Vuelvo a pedir las disculpas a los que llevaban a lo mejor 15 o más minutos esperándome. Eh, efectivamente, cuando me solicitan una charla para este expo de posgrado, me pareció interesante tomar este tema, un tema bueno, a raíz de que tuve que escribir un capítulo de libro con Jesús Yves, con un colega, sobre cómo ha cambiado el mundo del trabajo en pandemia, es que estuve leyendo cosas que me parecieron muy interesantes y voy a tratar de contarles qué se sabe sobre esto, tratando de revisar los papers que ya se han escrito durante la pandemia con algunas respuestas. Entonces, Juan tenía ahí una pregunta que planteaba cómo influye el liderazgo, lo vamos a ver durante la conversa, cómo ha cambiado, cuáles son los desafíos que ha tenido el liderazgo en este contexto, y algunas estadísticas también de qué opinan los trabajadores, qué es lo que más les ha servido en este momento. Así que espero que por ahí podamos responder tu pregunta, Juan, y las de los demás. Así que feliz de que vayan escribiendo en el chat o vayan escribiendo a través de preguntas y respuestas, y vamos tratando de interactuar para que esto sea lo más ameno posible, ¿sí? Te las voy a ir igual, las voy a ir reuniendo por si Súper, acaso. súper. Pueden levantar la mano, y si ya es mucha la ansiedad, tocan pito, todo lo que nos pueda permitir escucharlo. Si alguien quiere hacer una pregunta y está muy inquieto, porque la idea es que o sea, nos vamos a ir con preguntas, pero tratando de que por lo menos se vayan con algunas respuestas. Así que me vuelven a disculpar la pinta, pero yo me iba a pintar un poquitito, por lo menos no estoy tan indecente. Así ando yo por la vida. Bueno, yo soy Mariana, soy profesora de la Escuela de Psicología. Mi formación de posgrado es en el área del comportamiento social y organizacional. Llevo ya 6 años trabajando aquí en la universidad, y dirijo este magíster en habilidades directivas, que ha sido también un desafío desarrollarlo en pandemia, pero también ha sido una tremenda oportunidad porque nuestros estudiantes tenían que practicar en vivo, día a día, las cosas que íbamos conversando en clase, ¿sí? Bien, entonces yo les voy a ir presentando para que vayamos un poco conversando. ¿Cuál es la propuesta sobre qué vamos a conversar? Primero, un poco discutir cuáles han sido las demandas que la pandemia por COVID ha traído a las organizaciones, y esta instalación del teletrabajo tan brusca que hemos tenido en 2020 y 2021. Después, analizar este concepto de liderazgo que es previo a la pandemia, este concepto es de los años 2000, ¿sí? Pero que justamente se hace una revisión en este contexto de lo que está pasando ahora, para ver cuáles serían esas competencias para liderar de forma virtual o equipos virtuales, ¿sí? Vamos con lo primero, con las demandas. ¿Qué le pasó a las organizaciones en este contexto? Yo casi todas las charlas y talleres que he hecho en este año y medio han partido con el concepto de VUCA. No sé si lo conocen, pero lo vamos a repasar porque este es un concepto también bien antiguo, que tiene unos 20 años, que está orientado a describir el contexto posmoderno, el contexto en el que estamos, ¿sí? Y son 4 elementos que conforman la palabra VUCA. La V viene de volátil, que tiene que ver con que
los cambios del entorno son de una velocidad que ya no podemos ni siquiera manejar, y que la continuidad de las cosas está, ya no es clara. Lo que era de una manera, mañana va a ser de otra. Ya las cosas no duran 20, 30 años como duraban antes, ¿sí? Las cosas me refiero desde lo electrodoméstico hasta las relaciones laborales, hasta los proyectos, los productos, etc. El segundo concepto alude a incertidumbre, la U porque es en inglés, y esto tiene que ver con que en realidad andamos como en una montaña rusa, ¿sí? Lo que era de una manera, ahora se hace diferente. ¿Ah? Yo tenía hoy día una charla en mi mente, era a las 8, no, era a las 7. ¿Ah? Y vamos corriendo todo el día en esta montaña rusa, de manera que esto implica que hay que estarse adecuando a nuevos acontecimientos casi sobre la marcha, ¿sí? El tercer concepto es la complejidad, es decir, nosotros vemos una parte de la realidad, pero hay mucho debajo del agua, y eso tiene que ver con que tenemos muchas fuentes de información, e incluso algunas de esas fuentes de información son contradictorias. Las fake news, hoy día nos cuesta discriminar. Mi hijo en la mañana me dice, mamá, me llegó una tarjeta de Falabella de regalo por 15 lucas y se ve súper real, pero no hay ninguna razón para que le llegue una tarjeta, una gift card de 15 lucas, ¿sí? Entonces, lo falso parece verdadero, ¿sí? Y por otro lado, hay muchos factores críticos que están dificultando cómo tomamos las decisiones. Y el cuarto factor es la ambigüedad, es decir, lo que antes era muy claro, establecer esto explica esto otro, o sea, las relaciones causa-efecto eran muy fáciles, hoy día hablamos de causalidades circulares, lo que es causa después se transforma en efecto y logra ser causa de lo siguiente, y que entonces nos cuesta mucho interpretar lo que ocurre. Por ejemplo, cuando se salió el primer 10%, nadie hacía, ni siquiera los mejores economistas lograron advertir cómo a los 3 meses la gente iba a tener recuperado ese 10% por el movimiento de la economía, ¿sí? Y a la segunda también, sacamos el segundo 10% y a los 3 meses ya teníamos la misma cantidad de dinero. Es decir, fue tan complejo lo que pasó después de esos movimientos tan masivos de dinero, cómo se movió la economía y cómo eso después terminó repercutiendo otra vez en los capitales de las personas. Obviamente que no pasó para todos, pero mucha gente comenta que le pasó eso. Entonces, hoy día es más difícil establecer una predicción de algo, porque pueden pasar muchas cosas. Yo me imagino que a ustedes les pasó, yo por lo menos soy de las comunas que entran a cuarentena, yo tengo hora al médico el viernes y tengo hora al registro civil el miércoles. O sea, yo planifiqué pensando que no entraba a cuarentena, ya no puedo usar ninguno de mis 2 permisos porque tengo que usarlos para estas 2 cosas que tenía planificadas. Entonces, efectivamente, hoy día uno sabe que puede planificar, pero hasta cierto más. A este concepto, que ya lo conocíamos, que viene, como les digo, hace tiempo para explicar cómo son los procesos de transformación en las organizaciones, agreguémosle un factor más. Agreguémosle de fondo el coronavirus y el COVID, que ha sido una situación que ha activado completamente este mundo VUCA. Entonces, si ustedes no conocían el concepto, este año lo van a aprender, y si no lo aprendieron el año pasado, el 2021 lo aprenden. Porque efectivamente esto describe tal cual lo que estamos pasando. Cómo andamos ansiosos porque estamos en una situación difícil, es muy complejo de interpretar por qué si tenemos súper buena vacunación siguen los contagios, qué pasa en términos de conducta, de que las personas están cansadas de la pandemia o de la cuarentena. Hay muchos factores y es muy complejo regular la conducta de la gente. Y además agreguémosle que nosotros tenemos unas variables culturales que hacen que seamos un poco más desobedientes o nos gusta la pillería, entonces transgredimos las normas. Cuando esto ocurre en otros países, la gente acata y cumple las normas, ¿sí? Entonces, eso es un contexto que ya venía acrecentándose en el mundo de las organizaciones, pero que nosotros con el estallido social empieza a activarse esta incertidumbre y esta volatilidad, y ya con el COVID se instala, ¿sí? Y entonces, ¿qué le ha pasado a las organizaciones durante esta pandemia y los distintos confinamientos que han tenido que ocurrir, que han ocurrido en todo el mundo? Los mayores desafíos están un poco resumidos ahí. Por un lado, hay que tomar decisiones en un contexto de mucha incertidumbre. Sin saber qué va a pasar, tenemos que ir tomando decisiones. No podemos quedarnos paralizados. O sea, el trabajo tiene que funcionar, en nuestro caso, la universidad tiene que dictar la asignatura, tenemos que seguir produciendo, tenemos que seguir dando ciertos servicios y hay que
tomar decisiones de cómo vamos a trabajar sin saber bien cuánto iba a durar esto. Yo el año pasado, cuando empezó la MHD, le decía a los postulantes, no, sí, vamos a partir así en mayo, pero en junio ya estábamos todos presencial. Mentira. La única clase que tuvimos en híbrido fue a finales de diciembre para probar las metodologías híbridas, ¿sí? Entonces eso requiere que las organizaciones además tengan que adaptarse muy rápidamente a un entorno muy incierto y muy cambiante. Si la organización es muy lenta, muy grande, ¿sí? Muy burocrática, le cuesta muchísimo más adaptarse rápido. Hay organizaciones que sobrevivieron muy bien y otras que no lograron adaptarse, también por el tamaño y por el colchón económico que podrían haber tenido, pero algunas porque no supieron girar hacia aquello que había que girar. Y eso implica entonces que hubo que rápidamente transformar la forma en que se hacía el trabajo. Hubo que digitalizar mucho trabajo. Sabíamos que veníamos con esta amenaza de que se van a perder puestos porque viene la robotización, la transformación digital. Eso tuvo que pasar muy rápido. En el mundo de la educación fue brutal con lo rápido que tuvo que pasar. Y tuvimos que implementar el trabajo remoto. Y en Chile, en febrero del 2020 se estaba ya aprobando la ley de teletrabajo, pero no pensando en el teletrabajo por pandemia, porque todavía no sabíamos que venía la pandemia. Y esa ley empezó a regir a mediados de año. No teníamos ninguna legislación al respecto. Y eso, todo este proceso, la mayoría de los papers que se han escrito después de la pandemia plantean que ha sido muy relevante que las organizaciones ajusten su estructura. Las estructuras jerárquicas para este mundo o esta transformación digital que ha tenido el trabajo no funcionan, o cuesta mucho. No podemos seguir 5 o 6 pasos hacia arriba, pasos hacia abajo, porque tenemos que resolver los problemas más velozmente y sin el contacto cara a cara, ¿sí? Y yo una palabra que me encontré en absolutamente todos los papers que me leí y que revisé, porque no los leí todos, pero revisé un montón, es el tema de la confianza. Aquí el gran problema o el gran salto, y lo hablamos también harto con organizaciones durante el año pasado, tiene que ver con desarrollar una confianza en un medio, que es el medio laboral chileno, que está basado en la desconfianza. Todos desconfiamos de las intenciones del otro. Desconfiamos de la intención del jefe, del directivo, los gerentes desconfían de las intenciones de los trabajadores, de las intenciones de los proveedores. Entonces, en relaciones de poca confianza, pues somos un país desconfiado, nos encanta todo por escrito, todo apuntado, y así todo, la profe se equivoca y llega tarde a la charla de ella misma, ¿sí? Por lo tanto, ese ha sido un tema que ha habido que poner sobre la mesa, porque en Chile no todas las organizaciones han puesto el foco en trabajar en la confianza. ¿Sí? Antes de pasar a concretar esto, cómo se fue el trabajo remoto, ¿no sé, alguna pregunta o inquietud hasta aquí? No he visto pasar ninguna por ahí. Ya. Entonces, ¿cómo esto se baja o se aterriza en que tuvimos que irnos todos a teletrabajar de un día para otro? De un día para otro, ¿sí? En mi caso particular, yo venía justo llegando de Colombia, menos mal que llegué el 13 de marzo, si no alcanzo a llegar, el 11 llegué, y ya en el aeropuerto ya me empecé a panicar porque veía que no había ninguna medida de seguridad, y ya habían empezado los casos en Colombia, y llegué y ese día yo dije, yo no me atrevo a ir a trabajar después de estar en un aeropuerto con tanta gente, ¿sí? Y me dejaron quedarme en casa, pero hubo personas que estuvieron 2 días y al tercer día para la casa, trayéndonos los libros, bueno, algunos les llevaron sus computadores, sus sillas, todo lo que fue necesario, pero fue muy introspectivo, ¿sí? Y vamos a hablar de confianza, Carlos, vamos a explicar que, bueno, no voy a hablar mucho, pero estamos hablando de confianza, sí, confianza como parte parte de los comportamientos en la organización. Se llama confianza, en realidad se llama confianza, pero obviamente que lo vamos a circunscribir al tipo, digamos, al trabajo, ¿sí? ¿Y qué es lo que es el trabajo remoto? ¿Sí? No es otra cosa que trabajar remuneradamente en cualquier lugar distinto del lugar de trabajo, donde tenemos menos supervisión directa y nuestro trabajo está mediado por tecnologías de información y comunicación, las TICs, ¿sí? Esa es la definición de trabajo remoto. Bueno, se estiman en billones en realidad,
la cantidad de personas que está trabajando en forma remota en el mundo, producto de las cuarentenas y como una medida de cuidado de los trabajadores. Y eso es súper importante porque muchos trabajadores sintieron que el gesto de la organización de facilitar el teletrabajo fue un gesto de cuidado, ¿sí? Un alumno que justo me entregó hoy día su tesis, la estaba haciendo sobre la comparación en cómo se sentían los que estaban trabajando por teletrabajo con los que no podían, los del áreas operativas o productivas, cómo se sentían ellos y cómo se balanceaba la justicia y la percepción de justicia cuando a mí no me queda otra que trabajar en el lugar y me estoy exponiendo y estoy un poco sacrificándome por los demás. Entonces, también ahí cómo eso fue tratado fue muy importante. Durante mucho tiempo se estudiaba el teletrabajo, por lo menos unos 20 años, y hay bastante evidencia de que tiene un conjunto de ventajas y que tiene unos riesgos, ¿sí? Entonces, lo que se ha investigado en este tiempo es cuáles de esas ventajas se mantienen, cuáles de esos riesgos se mantienen y si han cambiado las ventajas y los riesgos, ¿sí? Hay un paper muy interesante que se hizo con población china, son una inglesa que trabaja en Australia junto con un profesor chino, hicieron una investigación, son gente de ya todo renombre, sobre cómo había sido el primer momento del teletrabajo en China. Y aquí encontraron el rol de la autonomía, cómo la autonomía, el apoyo de los pares y el apoyo de los líderes fueron muy relevantes para tener un buen desempeño durante la pandemia, durante los primeros tiempos, y aludieron a la necesidad de la comunicación efectiva. El apoyo de pares y líderes, por ejemplo, tenía un efecto negativo sobre la procrastinación. O sea, la gente procrastinaba menos cuando sentía más apoyo de los pares y los líderes, por ejemplo. Ahí hay cosas muy relevantes. Entonces, en eso revisemos cuáles son ese potencial positivo que tiene el teletrabajo. Lo que esto ya tiene bastante evidencia a nivel mundial. En Chile no hay muchos estudios sobre teletrabajo todavía. Nosotros acabamos de terminar de tomar datos de un estudio que va a tener tres olas. Ya tenemos los datos, me muero ganas de tener un minuto para mirar esa base de datos, donde preguntamos por la satisfacción con las distintas medidas que se tomaron durante el COVID. Tenemos una muestra muy interesante de trabajar a nivel nacional. Así que apenas tengamos resultados, vamos a estar ahí comentándolo. Pero lo que ya se sabe es que a nivel personal, trabajar en forma remota, cuando es voluntario, ¿sí? Obviamente que ahora estamos en un contexto diferente, mejora el desempeño, genera mayor satisfacción laboral, mejor balance entre la familia o la vida personal y el trabajo, y disminuye el estrés, ¿sí? A nivel organizacional tiene un impacto positivo a nivel ambiental porque reduce los costos de movilización de la gente, o sea, tiene un impacto en la huella de carbono de la empresa, que la gente se mueva menos, que consuma menos, hay menos momentos de consumos de energía muertas, digamos, en la organización. Se puede acceder a expertos y especialistas en cualquier parte del mundo, vamos a estar comunicados, a lo mejor aquí hay gente que no está en Santiago, que en otras partes, y podemos comunicarnos perfectamente. Y genera menos ausentismo y menor rotación porque las personas pueden compatibilizar sus otras tareas u otras demandas que tienen con el trabajo. ¿Qué riesgos tiene el teletrabajo cuando es voluntario? Y no es toda la organización la que está en teletrabajo. Las personas que están en teletrabajo experimentan aislamiento social. Se pierden el uno a uno, ¿sí? Se pierden el uno a uno. Hay un aislamiento profesional, la sensación de estar menos conectado con la profesión o con lo que se está pensando, con la fantasía de que me pasan muchas cosas en el lugar de trabajo, ¿sí? Hay menor aprendizaje compartido y las personas temen perder oportunidades de carrera porque no están visibles. Y un quinto riesgo es la sobrecarga, es decir, trabajo más de lo que debiera porque el límite se pone un poco difuso. De estos que son los clásicos, lo que se ha visto es que en pandemia hay una característica diferente, que el teletrabajo ha sido obligatorio y ha sido toda la organización. Entonces, la percepción de perder oportunidades ya ha disminuido, pero sí el aislamiento social ha aumentado, porque además hemos estado aislados de todo nuestro otro contexto social. Entonces, el estar confinado y trabajando confinado ha tenido, por un lado, el efecto de ayudarnos a tener una cotidianidad, que ha sido muy importante para mantener la cordura,
dentro de esta locura el tener un orden, una estructura en nuestra vida, pero nos ha aumentado el aislamiento, ¿sí? Pero, por ejemplo, el estrés en este caso y el balance, se sabe, y hay harto estudio que lo demuestra, que para las mujeres y para las personas que tienen a su cargo el cuidado de otros, ha sido mucho más difícil el balance y disminuir el estrés, y de hecho la sobrecarga la experimentamos todos. Si ustedes se acuerdan, yo espero que ya la gente nos hayamos aprendido a regular, pero en general lo que ha ocurrido es que hemos trabajado de más. Hemos trabajado, al principio nos desorganizamos, trabajamos en pijama a cualquier hora, y después nos empezamos a ordenar un poquitito, ¿sí? Veamos algunas de las preguntas que están haciendo que tienen que ver con esto, ¿sí? Sobre el impacto, Sebastián pregunta sobre el impacto del desgaste y el agotamiento en líderes. Hay un montón de estudios sobre estrés. El nuestro chileno, como te digo, acaban de salir los primeros resultados. Los datos se tomaron en diciembre, así que ya cuando la gente lleva un tiempo en teletrabajo. Hay otras investigaciones que están desarrollando en Chile, pero no han mostrado resultados. Y hay mucho. Yo tengo hartas ganas como de sintetizar, pero la evidencia, en términos generales, obviamente hubo un aumento del estrés, pero también hubo un aumento de los recursos que la gente fue desarrollando. Esto es muy interesante. Cuando hubo intervenciones para facilitar el desarrollo de esos recursos, eso fue muy, muy positivo. Así que hay mucho estudio que está mostrando el desgaste. Lo que pasa es que son estudios aislados. Necesitamos que haya un poquito más de estudios para hacer una síntesis, ¿sí? Pero la mayoría está mostrando la evidencia del estrés. Jorge pregunta sobre esto del potencial y riesgo. Esto es en tiempo normal, efectivamente, y lo que yo hice fue contar en pandemia qué cosas se activaron y qué cosas se disminuyeron, ¿sí? Obviamente que el ausentismo y la rotación disminuyeron porque todo el mundo lo que intentó fue cuidar su trabajo, y hubo más pérdida de trabajo que gente que se fuera de forma voluntaria, ¿sí? Ahí si no les respondo, me vuelven a preguntar, estoy tratando ahí de ir respondiendo. José Antonio pregunta respecto que el control desaparece con el teletrabajo. ¿Cuál es el motor para mover? Es interesante la pregunta. Vamos a ir un poquito más hacia allá, pero tiene que ver, hay algunas variables clave, pero tiene que ver con el sentido, el propósito. Mantener una meta común en el equipo, y para eso la comunicación es clave. O sea, voy a insistir, y toda la literatura que revisé alude a la comunicación en los contextos virtuales de una manera muy particular. Así que, si yo tengo que responderte rápido, ¿cuál es el motor? El motor es estar muy conectado en términos comunicacionales, saber lo que está pasando y tener el propósito compartido, seguir trabajando por un mismo objetivo. La angustia y el estrés se genera cuando no sabemos para dónde vamos y no tienes este lineamiento desde arriba de estamos aquí, vamos para allá, estamos en esta situación. Después, Fran pregunta si tenemos estadísticas sobre qué habilidades directivas deberían potenciar el sector público. La verdad que en general son las mismas del sector privado, por lo menos lo que también estuve estudiando la semana pasada, me tocó dar otra charla sobre habilidades directivas, entonces estuve estudiando y la verdad que es bien genérico el planteamiento, no hay grandes diferencias. Tienen que ver con la expertise técnica, con las habilidades interpersonales, las habilidades para manejar y liderar equipos, las habilidades personales y las habilidades estratégicas, principalmente, y son las mismas. En nuestro caso, en el magíster, hemos tenido alumnos del sector público y privado, y probablemente la concreción es diferente porque hay unas habilidades políticas distintas en el ámbito público que en el privado, pero todos se necesitan ciertas habilidades políticas, ¿sí? Leticia nos dice que cree que el estrés no es menos porque la desconfianza es un problema. Puede ser que la desconfianza, sí, yo creo que ahí está relacionada, en cierta medida puede ser un factor que agrega más estrés, pero el estrés laboral principalmente tiene que ver con la tarea, porque tienes mucha demanda y poco recurso. Y la confianza en ese sentido podría ser vista como un recurso. Si yo siento que confían en mí, me arriesgo a probar nuevas maneras de hacer las cosas o a cambiar algunas cosas para ser más efectivo. Pero cuando yo no siento confianza, probablemente me falta ese recurso para moverme. Y Manuel, ¿qué están haciendo las organizaciones para combatir el aislamiento? Tiene que ver con la comunicación. Les voy a dar pistas de lo que ha funcionado y lo que más le ha gustado a los trabajadores. Eso lo vamos a contar casi al final, así que te tienes que quedar hasta el final, Manuel, para que te responda, ¿sí? José Antonio está de acuerdo, no sé con qué, pero qué bueno que esté de acuerdo con lo que estamos diciendo.
y preguntan si la presentación va a ser compartida, y sí, se está grabando, y después van a poder revivir la charla con la presentación sin ningún problema. Y Héctor, la última pregunta que tengo por acá es si el teletrabajo se incrementa la propuesta de trabajo por objetivo y resultado más que por presencia. ¿Algún otro valor más que debe tener presente en el criterio? Evidentemente que es resultado, objetivo, pero también tenemos que ver la sostenibilidad de ese trabajo, es decir, que sea durable en el tiempo, porque por objetivo y resultado nos podemos plantear cosas muy exigentes, pero no son sostenibles en el tiempo, los trabajadores se queman, o los equipos se queman, o quemamos un mercado. Entonces también yo agregaría la sostenibilidad, en el amplio sentido de la palabra, como un factor a tener en cuenta a la hora de planificar y gestionar cómo nos orientamos en contexto de teletrabajo. Y creo que algo más hay en el chat, en el otro, porque estaba viendo las preguntas y respuestas. Alfredo pregunta si existe la percepción de que ahora hay mayor presión por resultados y no tanta presión por las personas. Mira, hay de todo, como siempre. Las personas y las organizaciones son tan diversas, hay organizaciones tan buenas, tan preocupadas por su gente, y otras que realmente están todavía en la época tayloriana, que es muy difícil dar respuestas genéricas, sobre todo en Chile, ¿sí? Pero yo creo que mi lectura personal, partimos con un momento, al principio todo el mundo nos pusimos muy en la tarea, que había que sacar esto adelante, nos cansamos, nos quemamos, después vino un momento en que ya nos pudimos organizar mejor. Yo creo que después, cuando empezó el desconfinamiento, volvimos un poquito a un furor de tratar de hacer muchas cosas a la vez, quedamos muy cansados. Yo creo que las vacaciones no alcanzamos a repararnos y a descansar, y después empezamos ahora con un periodo muy, muy intenso. Entonces, en ese vaivén que hemos tenido, han habido organizaciones que han hecho ajustes para que las personas puedan ir equilibrando y dando momentos de descanso, pero hay otras que no, que han hecho lo normal o lo mismo, ¿sí? Todavía no hay empresas en Chile, o muy pocas, que están haciendo la desconexión digital. O sea, no mandar mail ni información en los momentos de descanso al trabajar, que eso por ley debiera existir, ¿sí? Así que vamos a ir viendo más cosillas. Por ahí veo como todas las preguntas sobre los potenciales efectos, y alguien pregunta cómo motivamos a los trabajadores solos versus los que viven en familia. Bueno, vamos a ir viendo efectivamente quien ha pasado solo la pandemia y lo ha pasado mal, y ahí todas las acciones que ayuden a sentir al otro. Me está avisando mi agenda que me toca en 15 minutos más la charla. Ay, por Dios. Todas las acciones que hagamos para mostrar al otro que estamos conectados, la conexión con el líder, vamos a verla, va a ser muy, muy importante. Así que voy a avanzar un poquito más para que lo podamos ver. Y Marcia plantea algo muy importante: hay empresas que probablemente no estaban muy de acuerdo con el teletrabajo, ¿no? Y eso es un poco para donde los quiero llevar. Voy a engancharme a la pregunta que hizo Marcia. ¿Qué pensaban los gerentes o los líderes en Chile respecto a este tema? ¿Ah? Hagan sus apuestas, pero lo que encontramos principalmente es que había desconfianza. Se creía que las personas no íbamos a tener las habilidades para trabajar en forma autónoma y efectiva, y que por lo tanto iba a haber mucho menor rendimiento porque la gente tiene menos compromiso y va a procrastinar más. Y eso lo decía mucha gente. Otra gente a lo mejor no era desconfiada de los trabajadores, pero sí planteaban que era muy difícil que el trabajo que se hacía en forma presencial pasara a remoto. Por ejemplo, en la academia, no voy a nombrar, pero gente que decía, nunca vamos a poder reemplazar lo presencial. Efectivamente, sería ideal estar en presencial, pero no pudiendo estar en presencial, los profesores sacaron y desplegaron todos sus recursos y se lograron buenos resultados de aprendizaje con los estudiantes. Nosotros en el magíster, de hecho, nos evaluaron mejor el 2020 que el 2019, posiblemente porque, aparte de hacer el esfuerzo de adaptar tecnología, estábamos súper embalados y súper pendientes. Yo me aparecía y nos estábamos muy pendientes de los alumnos. Y ese estar pendiente del otro era muy relevante durante la pandemia, y lo va a seguir siendo. ¿Y cuál fue la demanda entonces para las organizaciones? Terminando con este punto, ser muy fluido en información. Esa era la demanda más importante, lo que más necesitábamos todos los trabajadores era claridad y fluidez de información. Y el silencio aquí fue mortal. Es decir, cuando no hubo suficiente continuidad en el contacto,
simplemente para saber cómo estamos, para eso que hacíamos antes de mirarnos por las oficinas, eso generó probablemente consecuencias más negativas en los trabajadores, desmotivación, falta de compromiso, gente que se fue de algunas organizaciones, etc. ¿Y cómo se logra esa fluidez o cómo algunas organizaciones lograron esa fluidez? Aplanando la estructura para facilitar la conectividad. Es muy importante que la gente se conectara, todos conectados, ¿sí? Disponibilizar información. Hay empresas que pusieron sitios, digamos, en sus sitios web, campañas constantes de información sobre lo que estaba pasando y sobre cómo la organización iba abordando esto. Distribuir el poder. Si seguíamos centralizados, obviamente que la gente, el líder no iba a dar abasto para poder coordinar todo vía remota, y por lo tanto la otra estrategia para mejorar o lograr esto era aumentar la participación. Hay empresas que lo hicieron, otras que no lo hicieron. Hay otras que todavía lo podían hacer, porque esto va a continuar. Vamos a tener que seguir avanzando en esto, ¿sí? Bien. ¿Qué es este famoso liderazgo? Espera, te voy a contar una pregunta, porque Marco dice si el teletrabajo llegó para quedarse o va a cambiar. Toda la literatura que yo revisé plantea que se va a quedar, que realmente los beneficios que están percibiendo las organizaciones, dando cuenta que, porque esta desconfianza que tienen las organizaciones no pasó, seguimos funcionando, todo siguió funcionando de una manera increíble, ¿sí? Increíble cómo funcionamos, increíble cómo, no sé, yo ayer que necesitaba un rollo de papel porque tengo que embalar, y voy por Mercado Libre, perdone que haga propaganda, y compro, y me llega hoy día. O sea, esa velocidad para evitarme, porque yo en cuarentena el jueves, tengo que resolver todos mis problemas antes del jueves, eso es increíble que hayamos llegado a ese nivel. Y eso tiene que ver con una eficiencia que rompió esos mitos de que sí se puede trabajar en forma remota, de muchas maneras, y eso va a hacer probablemente, va a tener una rebaja en los costos para las organizaciones. ¿Sí? Muchas empresas están desarmando sus centros operativos corporativos. Así que se va a mantener probablemente. Vamos a hablar más ahora nos vamos a meter, Juan y Fran, principalmente en este e-líder o en una e-líder. Así que ahora les voy a ir contestando mientras vamos conversando. Distribuir el poder va en delegar, va en empoderar. Principalmente va en empoderar. Bien, ¿qué es este liderazgo? Este concepto, fíjense, es del año 2000. Este señor Abolio, que también es uno de los que ha desarrollado el concepto de liderazgo transformacional, lo define como un proceso de influencia social, así se define el liderazgo general, mediado por tecnologías de información y comunicación para producir cambios, sentimiento, pensamiento en individuos, grupos y organizaciones. Es decir, la misma definición del liderazgo a la que agregamos el concepto de que es mediado por TICs. ¿Qué se sabe? No es una extensión del liderazgo tradicional. Hay un cambio en cómo se da la relación entre él o la líder y sus seguidores y sus stakeholders, ¿sí? Entonces, cambia la forma en que nos relacionamos, y esto implica, además de las habilidades que hay que tener para ser líder, nuevas habilidades para mejorar el funcionamiento de la organización en entornos virtuales. Vamos a profundizar un poco. Abolio pregunta, ¿cómo ejercer influencia a través de las TICs? Y estas son las cosas que se plantean en la literatura. La confianza. O sea, yo no puedo generar un sobrecontrol sobre las personas. Hay organizaciones, aunque algunos estudios decían que la gente no sabía, los chinos, por ejemplo, no les había molestado, en que le pedían a la gente que trabajara con la cámara prendida para ver que estaban trabajando. O que hay una reunión al inicio y una reunión al final para chequear, o se controla cuántas horas la persona está conectada a una plataforma, etc. Eso es control, y ese control para el teletrabajo no tiene mucho sentido, genera más tensión. Pero para los chinos, a los chinos no les molestó, pero probablemente en nuestra cultura, donde desconfiamos de por qué me están controlando, probablemente sí nos va a ayudar. Entonces, vuelve a salir en la literatura el concepto de desarrollar la confianza. Eso daría para un seminario entero, hablar de confianza. Pero basta decir que la confianza tiene que ver con creer en la buena intención del otro ante una situación que a mí me pone en riesgo, me hace vulnerable. Ahí yo confío. O sea, yo creo en la buena intención que tiene un colaborador de que va a hacer todo lo posible para hacer bien el trabajo, porque eso nos protege como equipo, y si él no cumple, yo tengo el riesgo de que mi equipo no cumple.
¿sí? Permitir el intercambio de ideas. Hay que generar reuniones, no esta reunión puede ser un mail, sino reuniones para intercambiar ideas, ¿no? Reuniones informativas no tiene sentido en teletrabajo. ¿Sí? Las reuniones informativas pueden ser un mail o incluso un video que grabe yo aquí solita en Zoom, lo hago y lo envío, ¿sí? Pero las reuniones son para intercambiar ideas. Yo no sé cuántas reuniones han ustedes donde solo han sido informativas. Esto ya no tiene sentido, ¿sí? Hay que estimular la fluidez de la comunicación, que sea muy continua y generar soluciones creativas. Solo se generan soluciones creativas cuando pasan estas tres cosas, si no es muy difícil, ¿sí? Y así se genera influencia a través de la tecnología. Avancemos unos pasitos más para que vayamos ya acercándonos a tierra derecha. ¿Cuáles son las características que la literatura distingue de un líder electrónico, un e-líder? Habilidades tecnológicas en el uso de las tecnologías, habilidades comunicacionales, socioemocionales, para la creación de equipos, para la gestión del cambio, y una que se llama integridad. Las voy a abrir, cada una de ellas, para explicarlas un poquitito. En la tecnología, aquí es muy importante que el e-líder no tiene que ser un experto en todas las plataformas, pero sí tiene que saber manejarla y saber cuáles son las que le sirven más para determinada situación o incluso con determinada persona. Los de mi edad no nos gusta coordinarnos por WhatsApp, en general, algunas excepciones siempre hay, pero a los que son más jóvenes les encanta trabajar por WhatsApp. A mí me gusta trabajar por mail, por ejemplo, o algunas plataformas que pueden ser interesantes de usar. Pero el líder tiene que manejarlas y saber cómo usarlas para aprovechar y potenciar. Entonces, dependiendo del tipo de proyecto, las características del equipo, usará Zoom, Teams, Planner y todos los miles de plataformas que hoy día hay para gestionar proyectos, por ejemplo. Entonces, no tiene que ser un experto, pero se tiene que manejar, ¿sí? Si no, va a ser difícil que lo pueda. Las TICs, Rayen, son tecnologías de información y comunicación. Y lo segundo, lo que es en el uso de la tecnología es, con cada miembro del equipo y para cada tarea, puede ser que yo necesite distintas herramientas. Entonces, algunas personas funcionan más por teléfono, otras funcionan mejor para algunas cosas por coordinarnos por mail, pero una reunión de Zoom de 2 horas claramente es una mala gestión de la tecnología para los equipos. Nadie aguanta una reunión de 2 horas por Zoom, y más encima si la reunión es 45 minutos o 1 hora y media informativa, ¿sí? Entonces, ojo ahí, ¿sí? Bien, la comunicación. Aquí este es un punto clave, sale en toda la literatura y en todos los estudios que revisé. Tiene que ver con establecer una presencia, entre comillas, virtual, para que la distancia no sea una barrera. Y significa check-in, es decir, saludarnos una vez a la semana, una vez al día, ¿cómo estás? O sea, saber tenernos presente uno al otro. Eso rompe el aislamiento social. Porque yo sé que, y si genera una rutina, o nos juntamos todos los lunes a las 10 todo el equipo, chacoteamos un rato por Zoom, conversamos, coordinamos, ¿qué es lo que hacíamos antes? Tenemos que sostenerlo, pero fluido. La reunionitis tampoco tiene mucho sentido, ¿sí? Un WhatsApp, si es que hay un grupo WhatsApp o cualquier plataforma que se use, que nos permita preguntarnos cómo estamos y decirnos, sabemos que estamos en el fondo, ¿sí? Y en esto es súper importante, aquí la literatura también hace harto hincapié en cuáles son esas destrezas comunicacionales. Más que nunca, la claridad, la oportunidad, la información tiene que llegar rápido porque la incertidumbre genera estrés. Tiene que ser honesta. Si no se sabe nada, es decir, mira, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si vamos a cerrar, cuánto tiempo va a durar, esta es la situación, es mejor ser honesto con ello que andarla escondiendo porque al final todo se sabe. La consistencia está mal escrita, la consistencia es otra de las cosas que se nos ha insistido, que es muy importante que tengan estos líderes, es decir, ser coherente en lo que se hace y lo que se dice. Los ejemplos los tenemos por montón. Si hay que usar mascarilla y el líder está promoviendo la conducta segura, tiene que estar siempre con mascarilla, ¿sí? La frecuencia de la comunicación es muy importante, que sea constante, no caer en la reunión inútil, pero sí estar conectado. ¿Cómo estás tú? Un WhatsApp, un correo, ¿sí?
Y eso, bueno, evitar cualquier malentendido, salir a parar cualquier malentendido que se pueda generar, a tratar de resolverlo, promover esta fluidez, pedirle a la gente que se comunique, ir haciendo reportes. Hay muchas plataformas súper colaborativas, súper entretenidas que permiten también hacer lluvias de ideas online, hay muchas, el Jamboard, hay muchas estrategias que podemos usar. Y aquí hay dos puntos clave, el feedback y el monitoreo. Es muy importante en este contexto dar feedback de reconocimiento y el correctivo, pero sobre todo el de reconocimiento. Si la gente se acaba la mugre, todos hemos trabajado de manera increíble y necesitamos que nos digan, oye, ¿qué nos parece? ¿Sí? ¿Qué pasó? Y el monitoreo, ¿cómo vas? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas más tiempo? De alguna manera eso permite que vayamos sintiendo este apoyo del líder que es muy importante. Entonces, esto cruzado con la autonomía es bien interesante porque tenemos que dejar al trabajador hacer, pero tenemos que estar disponibles, ¿sí? Y estar en la conversación o en algo bastante más fluido. Vamos a ver si hay por aquí alguna otra pregunta. El nombre del autor, Abolio, ¿sí? Marcia, Abolio. En un paper del año 2000 y otros del 2003, donde se pone a estudiar este tema, ¿sí? Leticia pregunta por el retorno. ¿Va a demorar? Hay ya algunos estudios que están hablando de cómo va a ser el retorno. Pareciera que esto hay que mantenerlo porque el retorno va a ser gradual y además puede que alguna gente se permanezca en teletrabajo porque tenga más dificultades, ¿sí? Así que de alguna manera hay que estudiar bien ese proceso de vuelta. Ese va a ser otro tema del que hay que conversar largo y tendido, ¿sí? Leticia dice que para que el líder pueda guiar a la tecnología, yo creo que efectivamente por eso tiene que saberlo. Tiene que saber tecnología para poder empujar al equipo a no tenerle miedo a la tecnología, ¿sí? Me pregunta Sebastián si las micro reuniones de 20 minutos son recomendables. La verdad que sí, cualquier interacción, aunque sea cortita, donde nos veamos y podamos conversar y cómo estamos, son súper útiles. Útiles para generar esta conectividad. Después puede haber una puntual para una tarea específica, pero es buena esta interacción, ¿sí? Fran pregunta si esto se cruza con las metodologías ágiles. En cierta medida, pero no necesariamente, porque la metodología ágil está muy focalizada en la tarea. Y esto también está focalizado en los equipos. No solo esta fluidez para la tarea, sino el poder establecer estas destrezas de comunicación en contexto virtual. ¿Sí? Entonces, tiene algo que ver, efectivamente, pero no es el mismo foco, ¿sí? SMQ pregunta cómo despedir a una persona a través del teletrabajo. No lo he revisado. Podrías mandarme un correo, después voy a dejar mi mail y te busco algo a ver qué hay, pero no he buscado. Siempre es difícil despedir gente, digamos. El teletrabajo debe ser bastante más difícil, ¿sí? Gloria me pregunta, me dice, porque me la pasé de largo, si que los líderes están puestos los mismos factores de riesgo. Efectivamente, esa es una muy buena pregunta. Por lo tanto, vamos a ver que una de las destrezas que tiene que tener un líder es el autocuidado, ¿sí? Que está puesto como una de las habilidades que tiene que tener durante la pandemia. Porque si solamente se preocupa del equipo, me acuerdo cuando hacíamos talleres con una colega, la colega preguntaba siempre, ¿y quién contiene el contenedor? O sea, el que está ahí viendo cómo la gente está pasándolo mal y sufriendo, tiene que contener. Así que el autocuidado y el límite al espacio personal y el balance es muy importante. Ojo con la consistencia. La consistencia también implica que si yo quiero proteger la salud de mis trabajadores, también tengo que proteger mi salud, ¿sí? Así que súper buena pregunta, muy interesante, como todas. En el punto de lo relacional, ¿qué destrezas son las que ya hemos insistido hasta el cansancio, ¿no es cierto? Lo de la confianza, pero efectivamente es el punto, ¿sí? El punto fundamental. Y orientarse a los aspectos socioemocionales. O sea, que los líderes tienen que tener destreza para poder orientarse a las personas y a qué les está pasando a las personas y también qué le está pasando al equipo, ¿sí? Y eso tiene que con promover interacciones saludables, ser un modelo de cuál es la manera correcta de tratarnos, con respeto, con dignidad, con amabilidad, ¿sí? Y establecer apoyo tanto para la tarea como para la persona, ser una fuente de apoyo, ¿sí? Y aquí está esto que estamos hablando del autocuidado, facilitar la conciliación entre la vida personal y el trabajo, ser muy cuidadosos
de la vida privada de sus trabajadores y de respetar los tiempos y los momentos en los que ellos tengan que abordar los distintos temas. ¿Sí? Así que ahí es algo que hay que ver. Creo que no me quedan preguntitas por ahí. Sí. En cuanto al desarrollo de los equipos, estimular la motivación. ¿Cómo? Es súper fácil estimular la motivación. Tiene que ver con este sentido de propósito, ¿sí? Con el lenguaje que se utiliza, con la energía que se utiliza, pero además con llevar a esta misión compartida. Tenemos que tener una visión, misión, metas, valores compartidos como equipo, y eso hay que trabajarlo, ¿sí? Fomentar la responsabilidad del equipo, hacer gestos de reconocimiento de cada integrante del equipo, dentro del equipo y al equipo hacia afuera, ¿sí? Ese reconocimiento de los recursos y los desarrollos que ha tenido el equipo, ¿sí? Ir generando normas de acuerdo a las circunstancias, cómo vamos a ir funcionando en cada momento, y promover la libertad para que cada uno pueda expresar sus opiniones. Así puede trabajar un equipo virtual, ¿sí? Esto también vale para los equipos tradicionales, pero en los virtuales es muy importante estas acciones. Y en gestión del cambio, ¿qué tiene que hacer este e-líder? Aplanar estructura, es decir, la gente que se llama como que está en primera línea o que tiene que intercambiar información muy rápido con el sistema para tomar decisiones, tiene que estar empoderada. Y significa que tiene que estar muy conectada y la estructura tiene que estar más plana, ¿sí? Y eso significa que hay que fortalecer que los equipos entre sí se conecten y puedan autónomamente resolver problemas. Permitir la improvisación, la experimentación y no sancionar los errores en este contexto. Y generar espacios de reflexión sobre los aprendizajes. Sería súper interesante, y no sé en cuántas horas ha pasado, sentarnos, oye, ¿cómo fue el año 2020? ¿Qué aprendimos? ¿Qué no aprendimos? ¿Qué nos faltó? Eso es súper relevante hacer. Eso nos va a permitir tener más recursos para esta tercera ola, yo digo que la tercera, no la segunda, y para el proceso de readecuación a lo que venga en un tiempo más, que no sabemos cuánto más va a ser, ¿sí? Y mantener este sentido de propósito del que yo les he hablado y compartir esta visión y misión, ¿sí? Y voy a ir a la última y de ahí voy a ver preguntas de nuevo, que es este concepto de integridad que sale de la literatura. Después puedo compartir los papers de donde esto está basado. Son hartos, están en inglés, pero ningún problema, que quiera compartirlo, no quise ir poniendo citas en cada uno porque si no esto va a ser muy denso, ¿sí? Esta integridad alude ya a una característica más humana del e-líder. Tiene que ver con un sentido de confianza, o sea, tiene que tener esta disposición a confiar en el otro y a ser confiable al mismo tiempo, ¿sí? Honestidad, consistencia en la conducta, justicia, es decir, entender cuándo hay que ser justo, cuándo hay que ser equitativo, cuándo hay que ser igualitario, son conceptos distintos según las circunstancias. Ser optimista y persistente en el sentido de seguir haciendo esfuerzos por lograr las metas o los desafíos que se plantean. Apoyar la diversidad en el amplio sentido de que se va a encontrar que el teletrabajo sale las otras partes de las personas y vamos a ver que algunos tienen, no sé, nosotros tenemos un colega en el equipo que tiene 2 niñas pequeñas, una además tiene una enfermedad de base que la hace estar en riesgo, los 2 trabajan en casa, a él se le ha hecho mucho más difícil, entonces uno puede entender que esa persona se conecte menos, o no pueda mandar las cosas cuando las pidió, porque es súper entendible que él tiene una sobredemanda en este minuto, versus otros, por ejemplo en mi caso, que tengo hijos ya grandes, que he sido mucho más productiva que antes, ¿sí? En este contexto. Entonces, entender esa diversidad de cómo cada uno se va acomodando a lo que está pasando, e insistir en que el propio líder tiene que hacer acciones de autocuidado para balancear su vida personal y su trabajo de manera de poder descansar, recuperarse y tener instancias de desarrollo. Bien, veamos algunas preguntas que han salido con estas características del líder. Gloria pregunta, bueno, ya hablamos de los factores de riesgo muy importantes, y eso lo contesté. Estamos todavía en cómo motivamos a los, todavía no contesto a SMQ, cómo motivamos a los que viven solos. Agrégale a esto un 20% más. Sentir que confían en ellos, darles feedback, aumentar la conectividad, todo lo que hemos dicho, un poquito más para los que están solos, porque eso ayudarles mucho a balancear. Cuando uno está sola, es muy fácil que se pase de largo, se quede durmiendo
arriba del computador, que me pasó con un colega en pijama, que no tenga tiempo ni para pasear al perro, o sea, es muy posible que colapse solo, porque también con otros uno se regula, hay una hora para almorzar varios, hay que, no sé, hay cosas que hacer. Entonces, agregaría un 20% más a todo lo que hemos dicho, ¿sí? Daniela entonces plantea que es importante conversar como equipo sobre cómo nos vamos a relacionar en este contexto. Súper importante conversar. O sea, no solo, como bien dices tú, no solo qué vamos a hacer, sino cómo lo vamos a hacer, cuáles van a ser nuestros ritos de equipo, por ejemplo, a qué hora nos vamos a juntar, vamos a hacer nuestros mini after office así online algún día como lo hacíamos antes. Es muy importante el equipo conversando y reflexionando sobre cómo va a abordar el desafío que tiene, ¿sí? Y alguien que, bueno, tengo el número, así que tengo un teléfono, así que no lo voy a decir, pregunta respecto a la violencia, hay que realizarlas a base de persuadir al equipo a través de la comunicación y convencer. El proceso de influir en otros es persuadir. Toda la comunicación es persuasiva, no hay comunicación no persuasiva, lo que yo estoy haciendo es convenciéndolos de lo que les estoy contando, así que efectivamente la idea de persuadir tiene que ver con que uno tiene una idea que quiere que los demás hagan, pero en realidad el desafío es cómo generar una influencia que genere que salgan mejores ideas de un equipo. Y entonces, construir mejores soluciones de manera más participativa, la gente se convence sola, se autopersuade y está mucho más apegada a la meta cuando siente que ha participado en su construcción. Eso está súper estudiado en la teoría de establecimiento de metas de Holman y olvidé el Latham y Locke. Sí, Latham y Locke. Así que no sé si te contesto, amigo del número de teléfono. Manuel pregunta, ¿cómo trabajar con la comunidad y no perder la participación ciudadana? ¿Cómo incentivar al equipo para seguir cumpliendo los objetivos? Bueno, hay varios textos que hablaban efectivamente del sentido de comunidad, de construir un sentido de comunidad, y eso tiene que ver con conectarnos con las metas comunes, con lo que tenemos en común y no con lo que tenemos distinto. Entonces, también con la comunidad es como yo, ¿qué es lo que tengo en común? Todavía tenemos un mega objetivo, ¿no es cierto? Sobrevivir a la pandemia y salir lo mejor bien parados de esto. Si uno apela a ese objetivo común, es mucho más fácil trabajar en lo comunitario, y la participación ciudadana hoy día se puede seguir haciendo a través de las plataformas online. Es complejo, es desafiante, pero todo se puede, ¿sí? Todo lo hemos adaptado, ¿sí? Absolutamente todo. Víctor pregunta si hay evidencias de las carencias en el entrenamiento de liderazgo. Sí, muchas. Me estuve leyendo otro artículo que tiene que ver con la preparación para ser líderes en crisis. Y ahí en un artículo del Harvard Business Review. Y ahí hablaban de que en realidad no hay formación para las crisis. Salvo algunos líderes por ahí, en las organizaciones no están preparados los líderes para afrontamiento de crisis. Y eso es un tema súper relevante. ¿Cuáles son esas características que tiene que tener un líder en un contexto de crisis? Yo les voy a contar algunas al final, ¿sí? Empatía y resiliencia, me pregunta Teresa, van a salir un poco más adelante en la presentación, porque son sumamente relevantes en estas características de un líder en un momento difícil y va encima en forma electrónica. Así que la resiliencia tiene que ver un poco con esta persistencia que hay acá, esta persistencia, y la empatía es fundamental para la vida, es fundamental para todo, pero también en las relaciones de liderazgo. Mostrar de nuevo lo de desarrollar equipos. Ahí está Daniela, ¿sí? Teresa también pregunta sobre la salud mental, muy olvidada en las organizaciones, y vamos a ver que hay algunas acciones que fueron muy valoradas por los trabajadores en un momento de la pandemia a propósito de la preocupación por la salud mental. En el estudio que nosotros ya tomamos los datos que les comentaba al principio, que es un estudio sobre flexibilidad laboral en tiempo de pandemia, medimos salud mental, así que hoy día miré y vi que estaban ahí todas las cosas para poder ver qué pasó, cómo está la salud mental, pero sí hay harta evidencia también de que la salud mental, efectivamente, en la región está muy olvidada, pero aquellas que hicieron acciones para trabajar en salud mental se vieron muy beneficiadas por los trabajadores. Alejandra me pregunta por técnicas de autocuidado para los líderes. El autocuidado tiene que ver principalmente con ser capaz de establecer los límites entre el trabajo y la vida personal, encontrar espacios para calmarse
Puede ser a través de mindfulness, meditación, yoga, lo que a la persona le sirva, o maestrear, lo que a uno le sirva para calmarse, bajar el nivel de intensidad, calmar el cuerpo, significa como bajar los niveles de cortisol del cuerpo. Y también el aprender a organizar muchas cosas de las tareas cotidianas de manera de no estar con tareas atrasadas, por ejemplo. O sea, hay cosas como de gestión del tiempo libre, ¿sí? Y de la conciliación entre las dos esferas. Esas son principalmente las lógicas de autocuidado en líderes. Cuando ya el autocuidado tiene que ver con situaciones más críticas, obviamente se agregan algunas otras cosas. Pero me pregunta que hablé de las estructuras más planas. Sí, la literatura recomienda estructuras más planas, más efectivas para contextos virtuales. Sí, cosas mucho más en red, no tan jerárquicas. Y eso puede venir desde los equipos hacia arriba, cuando de alguna manera acomoda mucho más el funcionar así. Pero siempre son los líderes los que tienen que hacer este proceso de llevar esta idea hacia arriba y bajar la idea. Es decir, tienen de alguna manera que gestionar o movilizar hacia el ordenamiento de las estructuras. Pero indudablemente necesitamos un socio estratégico arriba para poder generar un cambio de estructura de esa manera. ¿Sí? No es tan fácil. ¿Sí? Bien, aquí. Las organizaciones han propuesto horas recreativas para su personal dado el tiempo frente a un PC y el estrés general. Eso son muy buenas ideas, efectivamente. Y espacios incluso de reuniones informales. Ahí lo vamos a mostrar un poquito más adelante. Estas son estas habilidades globales de o una e-leader, ¿sí? Que lo estábamos contando. De Vries plantea, este es un estudio ya de 2020, plantea que el líder o el e-líder tendría dos tareas, tendría sus dos roles, ¿sí? Por un lado, hay que gestionar el desempeño, implementar soluciones en problemas de tarea, hay que hacer que las cosas pasen, pero por otro lado, hay que crear y mantener la identidad grupal, porque aquí es mucho, la identidad grupal cuando estamos en presencial se genera de forma espontánea, ¿sí? Pero en forma virtual hay que estimularla y mantenerla, ¿sí? Y para eso, misión, visión, valores y metas compartidos, el propósito común, ese es lo que más hay que trabajar, el propósito. Y aquí hay algunas otras cosillas como ya vamos de salida para terminar con lo que son las prácticas efectivas de liderazgo. Vuelve a salir otros autores, establecer y mantener la confianza, apreciar y entender la diversidad, gente muy distinta está trabajando en equipo, gestionar bien el ciclo de trabajo a través de reuniones para que sea efectiva esa gestión, monitorizar el progreso de los equipos, aumentar la visibilidad de los miembros del equipo y esta última me encanta. Es que en el fondo el líder tiene que permitir que cada uno tenga las ventajas de teletrabajar en equipo, ¿sí? Es decir, si para mí es una ventaja trabajar en mi casa, porque yo que tengo un problema, una alergia alimentaria, puedo comer mejor, si tengo que volver, ayúdame a no volver yendo a almorzar, por ejemplo, porque eso me vuelve a generar mala calidad de vida en no poder comer bien, ¿sí? Entonces en mi casa yo estoy comiendo súper bien, en términos de la calidad de lo que como, aparte que uno comió mucho los primeros meses de la pandemia, pero ya lo estamos revirtiendo, ¿ah? Pero eso es muy interesante, cómo hay otros que la ventaja es que pueden ver más a sus hijos. Me acuerdo un alumno del MHM me decía, yo hace años que no almorzaba con mis hijos, eso no lo quiero perder. Entonces, cada uno encontró ciertas ventajas. Permitirlas, no generar esta cosa como de repente un poquito majadera de que no, el trabajo primero, no, si la gente funciona bien y además puede dormir siesta, seguir dormir siesta, ¿qué me importa que duerma siesta si el trabajo se está haciendo y nos podemos coordinar? Entonces, esta última me gustó mucho, que nos ayuda a romper con estos mitos del teletrabajo. Bien, quería contarles un poco la perspectiva de los trabajadores, pero quiero ver si hay alguna otra pregunta de esto antes de pasar a eso. Ya las contesté. Juan, hablamos de la cooperativa. Y Héctor, Héctor está planteando, se tiene que ir. Bueno, Daniela pregunta, ¿cómo gestionar la diversidad en el teletrabajo? Bueno, la diversidad, a ver, el teletrabajo es una muy buena herramienta de gestión de la diversidad porque permite que personas que tienen demandas extralaborales diferentes o dificultades de movilidad o que viven en otros lugares, son extranjeras, etcétera, puedan trabajar. Entonces, habitualmente, cuando hablamos de gestión de la diversidad, el teletrabajo es una muy buena herramienta. Ahora que estamos al revés, es decir, que estamos en teletrabajo,
es un muy buen momento para que no nos importe dónde vive la persona, que no discriminemos por comuna, que no discriminemos por edad, que no discriminemos porque es mujer, porque ya está en su casa, tiene todo resuelto, ¿sí? O nosotros como organización le vamos a dar todo ese soporte tecnológico y físico para que pueda teletrabajar y no tengamos ningún problema. Entonces ahora tenemos la posibilidad de darle vuelta a la tortilla, y algo muy, muy interesante. En el chat hay algunas cosas también, quiero ver si hay alguna otra pregunta que se me haya saltado. Hacer lo posible, hacer lo posible, técnicas aplicadas al autocuidado, ahí dije algunas cosillas. Ya. Bien, entonces les quiero contar, y ya vamos terminando, me quedan 4 láminas, no se preocupen. Quiero contar, no sé cómo estamos de hora, sí, porque empezamos, bueno, estoy justo en la hora, porque empecé esta hora. ¿Qué es lo que le pasó a los trabajadores en el contexto del COVID? ¿Sí? Y aquí hay un estudio muy interesante que se hizo con estos autores, son gente que es del MIT, con muchos trabajadores, y estas son las acciones que más valoraron los teletrabajadores en pandemia. El porcentaje es cuán frecuente ocurrió. Entonces, ¿qué es lo que valoraban en la comunicación? La frecuencia, la claridad, la transparencia, la oportunidad, la consistencia, y que hubieran ciertas prácticas y políticas de contingencia explícitas, que todos supieran. En tecnología, que le dieran soporte adecuado, que le adecuaran toda la red y el mobiliario que necesitaban, y que le dieran acceso a distintas plataformas. Apoyo, que hubiera un check-in, es decir, un saber cómo estamos con cierta frecuencia. Atender al bienestar mental, que algo nos preguntaban por ahí. Dar apoyo emocional y realizar actividades sociales virtuales. Esas son las prácticas más valoradas por los trabajadores. En productividad, compartir buenas prácticas. Lo que decimos, juntémonos a ver cómo lo hemos llevado hasta ahora y cómo lo vamos a seguir llevando en lo que nos queda. Ayudar a mantener el rendimiento, hacer acciones concretas para ir empujando al otro a tener mejor rendimiento, reuniones frecuentes y breves, empoderar y clarificar expectativas. Súper importante en un contexto de incertidumbre, clarificar las expectativas con el otro. Muy importante. Eso es una habilidad clave de un líder en contexto virtual. Y más aún en pandemia, porque ahora ya estamos mezclando el líder en la pandemia. En lo que es balance vida y trabajo, la flexibilidad de agenda, la gente puede agendar su trabajo, todo el apoyo a los que tenían hijos, habilidades o herramientas para manejar la sobrecarga laboral y las políticas de desconexión digital, que no hubieran llamados ni requerimientos durante el tiempo de descanso. Y en términos de bienestar, toda la promoción que se pudo hacer de bienestar físico y mental, extender todos los beneficios de salud, dadas las circunstancias en las que estábamos, y darle seguridad a los trabajadores que no podían estar de forma remota por las características de la tarea. Aquí hay una buena luz de cuáles son las prácticas que ayudaron a las personas a estar mejor en contexto de trabajo en pandemia, a que se pueden implementar. Y me queda bien poquito más, me quedan 2 láminas. Una son los 5 principios que plantea otro autor sobre el liderazgo efectivo en pandemia. Mantener la comunicación, y vuelve a salir, frecuente, transparente y consistente. Proveer apoyo en salud física y mental ha sido muy relevante. Ayudar a que las personas se mantengan productivas y comprometidas, estar pendientes de si alguien se desmotiva, buscar cómo motivarlo, conversar con eso. Manejar esta paradoja del balance de vida-trabajo remoto, porque dijimos al principio que el teletrabajo ayuda a compatibilizar los roles personales y los laborales, pero aquí se genera una paradoja de que se mezclaron y los niños no están yendo al colegio y está todo ocurriendo al mismo tiempo, todos no están en reunión, suena el timbre que nos vienen a dejar algo, etc. Y mantener el foco en las prioridades estratégicas, no perder el norte. Si la pandemia ha sido tan estresante que es muy fácil perderse y dedicarse a hacer y no a ir hacia donde hay que ir. Entonces, el quinto principio que plantea este autor es mantener el foco en las prioridades estratégicas. Y otro autor más, que también lo quise traer, plantea 4 conductas para el liderazgo en pandemia. Esto ya es liderazgo en general, pero también sirve para el liderazgo. Definir, que también es del Harvard Business Review, definir con rapidez más que con precisión, definir prioridades, aceptar que hay ciertas pérdidas o trade-offs que van a ocurrir, ver cuáles como el más inteligente. Orientarse a la acción y no criticar errores porque nos vamos a equivocar, porque vamos más rápido que precisos, después afinaremos, ¿sí? Adaptarse valientemente, y eso era interesante lo que planteaban los autores, porque decían,
decidir qué es lo que no voy a hacer, ¿sí? Es una manera de adaptarse. Crear un nuevo plan, puede que el plan que yo tenía ya no sirve, adaptarlo es parcharlo, ¿sí? Y fortalecer las conexiones de los equipos críticos, los que tienen que estar resolviendo, tienen que tener a su disposición muchos recursos. Entregar confiabilidad, eso significa adecuarse mucho al contexto en el que estamos, entender qué particularidades tiene este negocio y esta acción, establecer métricas para poder ir midiendo cómo vamos y autocuidarse, lo mismo que ya hemos conversado, mantenerse en buen estado. Si el líder no está en buen estado, no puede hacer nada más, ¿sí? Y como cuarta conducta, cuidar al equipo, conectar con cada uno del equipo, atender a cosas más profundas para motivar al equipo, ¿sí? Ir a lo esencial, pedir ayuda, si el líder necesita ayuda, pedirla, mantener el foco en el equipo y en los clientes y trabajar mucho en generar mensajes positivos y actos de amabilidad. En algunos de los casos que comentaban en este paper, hablaban de cuando la empresa, por ejemplo, cambió el giro y se puso a hacer mascarillas, el sentido de propósito aumentó, porque si en vez de ser una textil que hacía ropa, se puso a contribuir para el enfrentamiento de la pandemia, eso ayudó mucho a la organización a subir la moral. Entonces, eso es súper importante, cómo el equipo puede hacer algo para otros, un gesto de amabilidad hacia otros, que puede ayudarle a sentir este efecto positivo que tiene el altruismo, la ayuda a otros. Bien, por mi parte, ya he hablado todo lo que les tenía preparado, así que quedo atenta a las preguntas, tanto por el chat como por las preguntas. Parece por el chat. Pregunta Marcia si hay cuestionarios para evaluar el nivel de estrés de los trabajadores. Sí, claro, en muchas maneras hay cuestionarios para medir el estrés. Ahora, el líder no necesita aplicar un cuestionario, pero podría hacerlo anónimo si es que cree que va a ser más fácil que la gente lo conteste, tiene que ser que sea otro que lo gestione, pero también uno podría hacer una revisión de ese cuestionario con cada uno de ellos. Oye, en tu puesto de trabajo tienes muchas demandas, te falta esto, uno puede hacerlo, y entonces ahí se puede generar bastante información. ¿Cómo podemos gestionar la sensación de tener que estar siempre disponibles y conectados? Eso es súper importante, Constanza. No tenemos que estar siempre disponibles y conectados, tenemos que descansar. Yo sé, Sergio sufre harto conmigo porque yo soy bien pesada, que me manda cosas muy tarde y yo jamás se las contesto. ¿Sí? Yo puedo que lo vea, pero si no es relevante, mañana contesto. Una vez me acuerdo alguien me mandó un WhatsApp a las 10 de la noche para avisarme que no me había podido mandar algo. Y dije, ¿sabes qué? Lo siento, yo sé que no nos conocemos, te va a caer pesada, pero mañana mándame un mail. Y si me encima para avisarme que no me mandaste algo, hay que ponernos límites unos a otros. Eso es muy importante porque con respeto, con cariño, tenemos que todos necesitamos descansar. Todos necesitamos hacer nuestra vida porque eso nos recobra, nos recobramos para poder seguir trabajando. Hay unas manos levantadas, Sergio, ¿se puede dar la palabra? Sí y no, porque podríamos, pero eso supone ir agregando más panelistas, no es como en reunión, que es rápido, es un poco más lento. Entonces, los que levantaron la mano, que escriban, porfa, en el preguntas o respuestas o en el chat. Yes. Claudia pregunta, ¿cómo motivamos a la gente para que prenda las cámaras? Claudia, primero pregúntele a cada uno en privado si puede o no puede prender su cámara. Porque a veces no puedo prender la cámara porque pasa mi señora o mis hijos o está mi abuelita acostada ahí con no sé qué. Es decir, primero hay que preguntarle a cada uno por qué no puede prender su cámara. Y ver cuáles son las razones que le impiden prenderla. Puede ser desde conexión, vergüenza por el lugar, porque está en pijama. O sea, importante generar la confianza para preguntarle a cada uno, ¿sí? ¿Qué está pasando que no puede prender la cámara? Y hay que animar a aprenderla para aumentar la conectividad. Entonces hay que hacer juegos y ejercicios que nos permitan que el otro tenga ganas de ver lo que está pasando. Pero si efectivamente lo único que va a ver es un PowerPoint de miles de cosas, probablemente la persona no va a aprender la cámara. Eso nos pasa con los alumnos. Es un drama para nosotros hacer clase así, como estoy haciendo yo hoy día una charla sin ver las caras. Es un drama, porque uno no sabe qué está pasando, la reacción que está teniendo. También motivar desde ahí, decir que para mí es incómodo estar hablándote y que tú no me veas, ¿sí? Pero hay que preguntar primero, Claudia, para poder saber bien qué le está pasando.
Más cosillas, ¿alguna otra pregunta, reflexión? Voy a aprovechar, Mariana, para, como les había dicho anteriormente, para dejarles dos cositas. Una es aprovechar de dejarles mi correo por cualquier duda, consulta o inquietud que tengan a propósito de este espacio o incluso, y también voy a dejar ese link, del programa que diriges. Pues yo creo que puede ser de utilidad, les dejo ese link ahí. Así que eso, ahí apareció otra pregunta. Mariana también dejó su correo, así Sí, que sí, dejé mi correo. Sí, tengo aquí sí, bueno, conectados. Daniel pregunta que cuando hay mezcla de teletrabajo y... Se me perdió la pregunta. No. Cuando hay mezcla de teletrabajo y presencial, ¿dónde son las tareas? No se llama mezcla, es que es un tipo de teletrabajo que es parcial. Y la verdad que no necesariamente debe haber desorden de las tareas, porque se planifican. Ahora, eso significa, y eso es otro paper de estos señores de la señora australiana, de Sharon Parker, que es muy importante, hay que diseñar la tarea, hay que ajustar el diseño de la tarea para la formalidad del teletrabajo parcial o total. ¿Qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer? No es cosa de llevarse lo mismo que yo hacía en mi oficina allá. A lo mejor hay que hacer algunos cambios en las tareas, ¿sí? Que es importante. Y por acá, por el preguntas y respuestas, pregunta, ¿ves si dice que hay que considerar el factor mobiliario, los equipos, la ergonomía? Absolutamente. Eso está por ley, de hecho. La ley genera el planteamiento de que tiene que proveerle al trabajador todos los insumos para que esté trabajando en buenas condiciones económicas, de iluminación, de ventilación, etc. Así que hay que cumplir la ley. Nos falta cumplir la ley. Y Teresa pregunta por la gestión del tiempo en este ambiente de conectividad con las interminables reuniones. Sí, es complicado la gestión del tiempo, pero yo creo que más que nunca hay que planificarse, planificar las tareas que uno va a hacer, para cuándo son las tareas que uno va a hacer, qué momentos de descanso va a tener, generarse rutinas, ¿sí? Mantener esas rutinas es muy, muy importante. Y Juan dice que, bueno, que esto que harán que el teletrabajo va a ser una práctica continua y que puede ser mixta. Lo ideal, antes de la pandemia se planteaba que lo ideal era que fuera al menos una vez a la semana o cada 15 días uno fuera a la oficina porque estaban todos los demás, ¿sí? Para tener este contacto. Habría que ver qué va a pasar, no sabemos. Hay que esperar a ver cómo va a aterrizar el teletrabajo a la vuelta, ¿sí? Y voy a contestar lo de Pablo, y yo creo que ya vamos terminando con la hora. Pablo plantea, uy, me perdí, se me fue un momento, que en su empresa algunas personas se quieren establecer mecanismos de control virtual, y él apuesta que debemos trabajar en equipos con alto nivel de confianza y definir cómo avanzar y lograr los objetivos. Sí, si pueden establecerse mecanismos de control virtual, lo importante es que sean consensuados y que sean más mecanismos de monitoreo y de seguimiento que de control. Yo creo que ahí cambia la lógica. Eso ya te habla de la cultura que hay ahí, digamos. Entonces, hablar de mecanismos de monitoreo y de seguimiento de equipo, y que el equipo lo defina, sería lo ideal, ¿sí? Así que donde lo quieran establecer, sería bueno darles esta pasada, que hagámoslo en conjunto. Siempre cualquier decisión en conjunto genera más confianza que desconfianza. Sergio, yo creo que dado lo que son las 8:30 Sí, y está perfecto. estamos en el tiempo, yo me imagino, ¿sí? Les dejo nuevamente les dejo nuevamente el link del programa que cual dirige Mariana. Y por favor, cualquier duda, consulta o inquietud, háganosla saber. Como dijo Mariana, como había dicho yo inicialmente, esta charla fue grabada y por tanto vamos a entregarla ahora a los responsables de subirla, así que esperamos prontamente poder hacerles llegar a cada uno de ustedes, al menos al correo que se inscribió, el link para que puedan revivirla si es que estiman necesario. Dicho eso, agradecerte, Mariana, nuevamente por el espacio, por lo interesante, por lo novedoso y fresco de la información. Y a todas quienes nos acompañaron, fuimos casi 130 en un momento, así que se agradece la confianza y el tiempo que se dan para compartir con nosotros. Eso. Ya. Muchísimas gracias, Mariana. Muchas gracias a todos. Yo voy a quedar contestando. Si queda alguna pregunta por las preguntas, porque algunos me están pidiendo información, así que les estoy mandando mi correo para que me escriban y les pueda mandar bibliografía u otras cosas. Así que muchas gracias.
Lamento mucho no haberles visto las caras, lamento mucho haber llegado tarde yo misma, ¿sí? Son cosas de la pandemia, me equivoqué yo nomás. Así que Bien, espero que nos podamos encontrar en otro y poder verle las caras, que no se pueden en este formato. eso. Muchas gracias, Mariana. Voy a dejar de grabar de todos modos y te acompaño para que no te quedes solita. Ya.